Seguimos practicando con los formularios y esta vez vamos a crear uno un poco especial. Es un formulario muy sencillo, pero que añade una funcionalidad muy interesante al ejemplo de la factura. El ejemplo lo podéis ver aquí finalizado. Consiste en dar la posibilidad de rellenar el producto de la factura por el nombre. ¿Veis? Si selecciono una de las celdas en las que debería ir el nombre del producto, nos aparece un formulario en el que puedo seleccionar o escribir el producto que quiero utilizar. Y si acepto, se rellena esa línea de la factura con la información del producto que o bien he escrito o bien he seleccionado, por ejemplo. Acepto y ahí lo tengo. Este es el formulario que vamos a realizar en esta clase. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a cerrar este documento que es el que tengo finalizado y continúo en este que es en el que lo vamos a crear. Lo primero va a ser crear el formulario, por lo tanto entramos al editor de Visual Basic y creamos un nuevo formulario, insertamos un nuevo user form. Para empezar vamos a cambiarle el nombre, le vamos a llamar frm buscar producto, también le vamos a cambiar el caption, vamos a poner selecciona un producto y ahora vamos a diseñarlo. Es un formulario muy simple. Vamos a cambiarle un poco el tamaño y añadimos una etiqueta en la que va a aparecer el texto productos, así. A continuación añadimos un cuadro combinado. Lo hacemos grande porque hay nombres de productos muy largos. Y vamos a añadir dos botones. Este, por ejemplo, aquí, que va a ser el de aceptar. Y metemos también el de cancelar. Así. Me acabo de acordar que me falta darle un nombre al cuadro combinado. Voy a dárselo aquí, CBO productos, así. Y ahora sí que ya tenemos diseñado el formulario. Lo siguiente que vamos a hacer es que cuando se seleccione una de las celdas en las que pueden ir nombres, aparezca el formulario. Por lo tanto, debemos ir al código de la hoja y tenemos que buscar un evento en el que se pueda escribir esa parte del código. El change no me interesa porque no quiero que salte el formulario cuando cambia el valor de una celda. Lo que quiero es que salte cuando se selecciona. Por lo tanto, aquí en la lista de eventos vamos a utilizar el selection change, este. Aquí en su interior vamos a escribir lo siguiente. Bueno, la idea de este código seguro que ya la estáis deduciendo. Controlo que la celda que se selecciona está dentro del rango de celdas en las que van nombres y además también en este caso controlo si se han seleccionado una celda. Porque si se seleccionaran varias celdas ya no me interesaría que mostrara el formulario. Si se cumple esto, dentro vuelvo a hacer otra comprobación para saber si la celda de la referencia está vacía, porque este formulario solo quiero utilizarlo cuando no se haya rellenado la celda de la referencia. Y como esa celda está una menos hacia la izquierda, pues le digo con offset que controle si esta celda que está una menos a la izquierda de la del nombre está vacía. Si eso también se cumple, muestro el formulario. Vamos a probar, seleccionamos y ahí lo tenemos. Fijaros que el formulario aparece en medio del documento. Bueno, pues conseguir que aparezca aquí va a ser lo más difícil con lo que os habéis encontrado en vuestra vida, seguro. Es la parte más complicada del código con diferencia, pero no porque haya mucho código, sino porque el sistema de medición de coordenadas de pantalla en Excel es un jaleo en el que se utilizan diferentes medidas y te vuelven loco para lograr posicionar las cosas, ya lo veréis. Yo he conseguido posicionarlo más o menos, pero no es que digamos un método científico que os vaya a servir para todos los casos. Es algo que nos va a servir para aquí y para el resto de casos o de situaciones os lo tendréis que pensar mucho. Bueno, vamos a cerrar el formulario y ahora vamos a añadir la siguiente funcionalidad, que se cargue la lista de productos que debe aparecer aquí. Ahora mismo no se muestra nada. Cerramos y vamos al código.
Esto lo tenemos que escribir en el formulario. Los formularios tienen un evento que permite escribir código cuando se abre el formulario, cuando se inicializa, que ese es el evento que tenemos que buscar. Por lo tanto, accedemos al código del formulario. Este clic no nos interesa, pero aquí en la lista de la derecha tenemos el initialize. Lo seleccionamos y aquí es donde vamos a escribir que se carguen los datos en el cuadro combinado. Vais a ver qué línea tan sencilla vamos a escribir porque vamos a ver otra manera nueva de cargar cuadros combinados. Fijaros, esta propiedad row source sería la equivalente a la que utilizamos en los list box para indicar un rango de celdas en el que están los datos que queremos mostrar. Pues aquí podemos utilizar row source. Bueno, primero vamos a probar que funciona y después os explico qué es esta línea. Seleccionamos una celda y ahí lo tenemos. Ahí tenemos todos los productos. Bueno, vamos a ver qué hemos hecho aquí. Bueno, pues la idea es la siguiente. Yo le estoy diciendo que la propiedad row source del cuadro combinado, que es en la que puedo indicar un rango de celdas para cargar el cuadro combinado, es igual a tabla productos, corchetes, nombre, corchetes. ¿Qué es eso de tabla productos? Bueno, pues en Excel se pueden crear tablas reales. Una tabla de datos no tiene por qué ser una tabla oficial, vamos a decir. Las tablas oficiales se crean en el menú Insertar, se utiliza este botón, el de tabla, y los datos se convierten en una tabla oficial, vamos a decir. Bueno, las tablas oficiales pueden tener nombres y esta se llama tabla productos. Y una vez que ya tienen un nombre, nos podemos referir a sus columnas, como con el título de la columna. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahí. Le estoy diciendo que los datos que tiene que mostrar el cuadro combinado los tiene que sacar de la tabla productos, corchete, el corchete indica que vamos a utilizar una columna y en este caso es de la columna nombre. Se indica el título de columna que queremos utilizar. Y fijaros así qué fácil ha sido el cargar el cuadro combinado. Entonces, una vez que lo tenemos cargado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a añadir ya funcionalidad a estos botones. Vamos a empezar por el de cancelar, que va a ser la más sencilla, va a ser un load me para que se descargue el formulario. Y ahora vamos a ir con el botón aceptar, que va a ser el que es un poco más complicado, pero un poco. Bueno, aquí hay muchas cosas nuevas. Primero vamos a probar a ver si funciona y vamos con la explicación. Cambiamos a Excel, seleccionamos una celda, por ejemplo esta, seleccionamos uno de los productos, aceptamos y ahí está, funciona perfectamente. Venga, vamos con la explicación. La idea es la siguiente. Vamos con la explicación que aquí hay muchas cosas nuevas. Para empezar, he declarado una variable de tipo celda. Y esta variable la voy a utilizar para lo siguiente. Utilizamos un método nuevo de los objetos tipo celda, de los objetos tipo range. Utilizo el método find para decirle que tiene que buscar en la hoja productos, en la columna B, lo que está seleccionado en el cuadro combinado partiendo desde la celda B1. ¿Y qué consigo con esto? Bueno, pues cuando encuentre el nombre del producto en esa columna B, que lo tiene que encontrar porque existe, lo que hace es devolverme la celda en la que está ese nombre de producto. Me devuelve la celda. ¿Para qué utilizo yo esa celda? Bueno, pues me serviría para lo siguiente. En esta primera línea, nada, no la utilizo. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo es que la celda activa, que por ejemplo puede ser esta en la que he seleccionado para que aparezca el formulario, le tiene que asignar el nombre que yo tengo seleccionado aquí. O sea, cuando yo le doy a aceptar, este nombre va directamente aquí. Luego en esa línea no utilizo lo que me ha devuelto el método find. En esta sí. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues le estoy diciendo que partiendo de la celda activa una hacia la izquierda, es decir, esta en la que va la referencia, me tiene que asignar ahí lo que está una celda a la izquierda de la que ha encontrado el nombre. Es decir, que si por ejemplo este era el nombre que había encontrado, tiene que hacer un offset de menos una columna
para coger la referencia y meterla en la celda de la factura en la que va la referencia. Para eso es para lo que he utilizado la instrucción find, para encontrar la celda en la que está el nombre y luego a través de esa celda obtener el dato de la referencia y el dato del precio. Una vez que ya he conseguido esos datos, después lo que le digo es que tiene que seleccionar partiendo de la celda activa dos columnas hacia la derecha, que sería simplemente el que una vez que ha rellenado todo esto, desde esta celda se mueva 1 y 2 para poder escribir las unidades. Eso es lo que hago ahí. Y por último, aparte de volver a activar los eventos, que los he desactivado antes de empezar con el trabajo, lo que hago es cerrar el formulario una vez que ya se ha rellenado toda la información de ese producto que vendo en esa línea. Bueno, pues así ya tendríamos realmente solucionado el ejemplo. Lo que nos faltaría es controlar. Lo de controlar es un decir que el formulario aparezca lo más cerca posible a donde estoy seleccionando las celdas. Digo lo más cerca posible porque ya vais a ver que el sistema es del todo menos preciso. Entonces, la idea es la siguiente. Lo más lógico que podríamos pensar es que si hay unas propiedades top y left en las celdas y unas propiedades top y left en los formularios, podríamos compaginar esas propiedades para conseguir que el formulario aparezca donde nosotros queremos. Me explico. La propiedad top debería indicar la distancia que hay desde aquí hasta la esquina superior izquierda de la celda. Y la propiedad left debería indicar la distancia que hay desde aquí hasta la esquina superior izquierda de la celda. Eso es lo que nos diría la lógica. Por lo tanto, utilizando esas propiedades top y left de la celda, podría controlar dónde aparece el formulario. En lugar de decirle que aparezca en las propiedades top y left de esta celda, le podría decir que aparezca en la de abajo y así nos aparece el formulario justo debajo de la celda que hemos seleccionado. Esa debería ser la teoría. Pero si vamos a la práctica, fijaros lo que pasa. Primero, si voy a indicar las propiedades top y left del formulario de forma manual, si quiero indicar la posición en la que quiero que aparezca con coordenadas manuales indicadas por mí, tengo que ir a las propiedades del formulario y cambiar la propiedad Startup Position, que lo que hace es indicar dónde tiene que aparecer el formulario. Ahora está para que aparezca en el centro del propietario. El propietario en este caso sería Excel, por lo tanto aparece en el centro de la pantalla. La voy a cambiar para que aparezca de forma manual. Yo voy a indicar las coordenadas. Una vez que he indicado esto, sí que tengo que ir ya a la hoja factura y en este código añadir algo. Lo hacemos. Así. Esto es lo que podríamos pensar que es lógico. Le estoy diciendo, oye, las propiedades top y left van a pasar a ser las propiedades top y left de la celda que está por debajo que hemos seleccionado. Así debería aparecer justo por debajo. Vale, vamos a ver cómo es la práctica. Seleccionamos una celda y ya veis que hace lo que le da la gana, básicamente. No coinciden esas propiedades top y left para nada con lo que esperábamos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí es donde entra el jaleo de sistema que tiene Excel de coordenadas. Me explico. El formulario sí que tiene una posición global. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que si yo le digo que aparezca en el top 0, left 0, aparecería justo ahí, en esa esquina superior izquierda. El problema es que las celdas no empiezan a contar el top y el left desde ahí. ¿Desde dónde lo empiezan a contar? Bueno, pues para una celda el top es este y el left también es ese. Es decir, que para las celdas todo esto no existe. ¿Cuál es el problema? Pues que como estamos utilizando diferentes sistemas de coordenadas que parten de diferentes sitios, no conseguimos que coincida con lo que nosotros queríamos. Y encima, para más INRI, la medida que se utiliza de forma global tampoco coincide con la que se utiliza en las celdas. Por decirlo de alguna manera, un punto de aquí no equivale a los puntos que se utilizan para los top y left de las celdas. O sea que tenemos dos problemas. El primer problema es que el top y el left de las celdas no empiezan por aquí, empiezan por aquí y encima un punto de ese top y left no equivale a un punto de top y left del sistema global que utiliza el formulario para posicionarse.
Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues he estado investigando a ver si conseguíamos una solución universal, por decirlo de alguna manera, pero la solución universal requiere una explicación de 4 horas, sin exagerar. Entonces, lo que he hecho es una solución personalizada para este caso, y es hacer un poco los cálculos de la vieja, vamos a decir, un cálculo que solo sirve para este documento. Solo sirve para este documento y ojo, porque si la cinta de opciones está así, ya no serviría. Para que veáis el jaleo que hay aquí montado en cuanto al posicionamiento entre celdas y otras cosas. Bueno, voy a modificar el código y os comento las conclusiones a las que yo he llegado. Vamos a probarlo. ¿Veis? Ahí está, sale justo debajo de la celda que selecciono. Bueno, vamos a ver qué es lo que he hecho. La idea es la siguiente. De momento he empezado con 160 más el top de la celda que está por debajo de la que hemos seleccionado. ¿Qué es este 160? Bueno, pues este 160 es más o menos lo que he calculado yo que ocupa toda esta zona de la ventana de Excel que no se tiene en cuenta en las celdas. Y con eso lo que consigo es que para posicionar el formulario que sí que tiene en cuenta esto, partimos de los 160 que ocupa esto y luego le sumamos el top de la celda que está por debajo de la que he seleccionado. Esa es la idea. Con este primer 160 añado al posicionamiento esa parte que no cuentan las celdas, la parte de la cinta de opciones. Y luego, como encima de no contar esa parte de la cinta de opciones, resulta que los puntos de posicionamiento global no son iguales que los de posicionamiento de las celdas, lo que he hecho es más o menos lograr calcular a cuánto equivalen. Y me ha salido que dividiendo entre 1,25 los puntos de posicionamiento de las celdas, consigo que equivalga a un punto de los de posicionamiento global, que son los que usa el formulario. Podríamos decir que dividiendo los puntos que saco en este top entre 1,25 consigo una conversión a los puntos que se usan en el posicionamiento del formulario. Y así es como he conseguido que esto se coloque en el top, en la posición que quería. Y para el left hago más o menos algo parecido. Este 10 que le he puesto aquí es la distancia de el borde de la ventana hasta donde empiezan las celdas, que tampoco se tenía en cuenta en el sistema de posicionamiento de las celdas. Y luego lo que hago es lo mismo. Partiendo de ese 10 le sumo el left de la celda que está por debajo de la que hemos seleccionado, pero dividido entre 1,25, y así he conseguido igualar los dos sistemas de puntuación. Ya os digo que esto es un jaleo y es volveros locos, pero más o menos con esto he solucionado el problema que nosotros teníamos. Pero ya veis que lo que os he dicho, si por ejemplo esto ya no está desplegado, veis como ya esos 160 puntos que había contado de aquí arriba no son 160, pues ya no funciona como esperábamos. Por eso os digo que conseguir un sistema universal para que esto se posicione bien requiere código y una explicación que no tenemos aquí en el curso suficiente duración. Bueno, pues ya está. Ejercicio acabado. Un formulario muy interesante que permite una funcionalidad un poco diferente a lo que estamos acostumbrados para los formularios, que es la recogida de datos.